Señoras y señores, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema La educación en España y en Europa. Nos acompañan los siguientes invitados. Don Antonio Calvo Bernardino, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Doña María Rosa de la Cierva y de Oces, religiosa del Sagrado Corazón y secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Asimismo, es miembro del Consejo Escolar del Estado y vicepresidenta de la Fundación García Morente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Don José Luis Fernández Santillana, secretario confederal de Uso, Unión Sindical Obrera y astrofísico, igualmente miembro del Consejo Escolar del Estado. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Don Benigno Blanco Rodríguez, vicepresidente del Foro Español de la Familia y abogado. Bienvenido. Muchas gracias. Doña Isabel Bazo Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Igualmente es directiva, forma parte de la COE, es empresaria y miembro del Consejo Escolar del Estado. Bienvenida. Muchas gracias. Y don Luis Carbonell Pintanel, presidente de la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos. Asimismo es abogado y miembro del Consejo Escolar del Estado. Es un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Señoras, señores, el sistema educativo español a debate y por extensión también la educación en la Unión Europea. Continuos y profundos cambios, agudas crisis han zarandeado a lo largo de décadas, quizá de siglos, a nuestro sistema educativo. Es tan difícil establecer un sistema educativo que pueda ser exitoso, que tenga continuidad y que sea adecuado. Se puede educar desde la libertad. Hablemos también del fracaso escolar. Son cuestiones que vamos a analizar a lo largo de este debate. Pero, don Antonio, usted tiene que romper el fuego. ¿Llegan nuestros hijos bien formados a la universidad? Evidentemente no, y cada vez llegan peor formados a las instituciones universitarias. Tengamos en cuenta que el sistema que está vigente en la actualidad en España es un sistema prácticamente de promoción automática, por tanto el alumnado no tiene hábito de estudio, puesto que sabe que haga lo que haga, pues va a terminar promocionando a cursos superiores en las enseñanzas medias, y eso hace que lleguen a la universidad pues sin un modelo de trabajo, sin unos incentivos para conseguir unas determinadas metas, y eso evidentemente condiciona sus primeros años de estudios universitarios y por tanto los resultados finales que se obtienen. Doña María Rosa, dicen que desde el año 1971, cuando se puso en marcha la famosa ley Villar-Palasí, los continuos cambios han sido desastre tras desastre. ¿Es así? ¿Realmente tenemos un sistema educativo parcheado y poco útil? Lamentablemente sí. La verdad es que fue una pena porque estuvimos a punto de mejorar con la LOCE, pero se abortó antes de entrar en funcionamiento. Y si ahora Antonio ha dicho que llegan mal a la universidad, los niños LOCSE van a llegar mucho peor si realmente se confirman los niños LOE. Yo diría y pondría el acento en un aspecto, en dos aspectos. Primero, en ningún caso se habla en la ley del ejercicio del derecho de los padres a elegir el centro según el tipo de educación, que es Declaración Universal de Derechos del Hombre. Es decir, que entre los criterios para admisión de alumnos entran diversos, hablaremos a lo largo del programa, pero para nada se nombra este derecho prioritario de los padres, que es lo que lo hace fundamentalmente negativa. Y otra, que esta ley, tal como está, a quien más perjudica es a la escuela pública. Los niños de la escuela pública van a tener un nivel de calidad todavía menor que el que tienen ahora. Se les va a permitir pasar de curso con 3 asignaturas, incluso si son instrumentales, lengua y matemáticas. Estos niños van a tener toda la facilidad del mundo para hacer sus novillos protegidos por la ley.
Estos niños van a recibir una llamada a educación para la ciudadanía que estamos descubriendo estos días porque se está publicando por dónde van estos derroteros. Eso son una serie de cuestiones que a quien más van a perjudicar es a la escuela pública. Para mí incomprensible que el gobierno no le importe que sus escuelas vayan a dar el fruto que van a dar. Por supuesto, una enseñanza de la religión totalmente discriminatoria tal como está en este momento, y la educación de la dimensión religiosa, yo creo que estamos todos de acuerdo que es básica y fundamental para el desarrollo integral del alumno, que es un precepto constitucional. Don José Luis, hablemos desde el punto de vista de los sindicatos y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que cualquiera de nosotros, yo mismo, tengo un hijo pequeño que el próximo año tiene que iniciar su formación básica, es decir, tengo que elegir un colegio y quiero llevarle a un colegio público. De los 3 o 4 que están en mi zona, yo puedo optar a cualquiera de ellos. ¿Y qué proceso tengo que seguir para que sea admitido mi hijo? Bueno, de entrada, tramitar la solicitud. Y aquí entraríamos ya con una de las grandes contradicciones de esta propia ley. No está claro si esa solicitud se va a llevar directamente al centro o va a existir una oficina que centralice ese proceso. Con lo cual, a nosotros nos parece, desde el punto de vista del profesorado, es decir, que para que realmente la educación sea eficaz, tiene que haber un compromiso de la familia con el centro. Y eso pasa por conocer de vis a vis el centro al que se quiere ir y que, por tanto, que se pueda elegir. Y para poder elegir, se supone que esa familia, esos padres, tienen que conocer el proyecto educativo de ese centro. Y eso implica que los centros públicos se especialicen, hagan su propio proyecto educativo, tengan de alguna manera algo que les diferencie entre uno y otro. Porque esta falacia que dicen de que con esta ley se va a poder elegir centro, bueno, seguramente sí, pero no basta elegir solamente centro, sino lo que yo quiero elegir, y quiero que las familias puedan elegir, son proyectos educativos que se imparten en centros. Si no hay pluralismo de centros, no sirve para nada elegirlos. Elegir entre una oferta que es idéntica no tiene sentido. Por tanto, un padre que quiera llevar a su hijo a la escuela pública tiene que poder elegir dentro de la propia escuela pública, entre esos 3 centros, cuál quiere. El elemento diferenciador tiene que ser el conocimiento del proyecto educativo de ese centro y no simplemente el que esté 50 metros más o menos próximo al domicilio, porque entonces no escogeré algo que tiene que ver con la educación, sino simplemente lo que tiene que ver con la geografía, con la distancia. Y nos parece que los padres tienen derecho a cómo y de qué manera se educan sus hijos y estar implicados en ese proceso. Esa implicación pasa por conocer, por ser partícipes, por colaborar en el proyecto educativo. Si no hay pluralidad de centros, no hay libertad de elección, lo que hay simplemente es uniformismo escolar y estamos en contra de ello. Don Benigno, ayúdenos a conocer un poco mejor nuestro sistema educativo. Existen los centros públicos, existen los privados, ahí no tenemos dudas, podemos concebir de manera más o menos clara sus diferencias, sus peculiaridades, pero ¿qué son los centros concertados? Pues los centros concertados, que la ley que se debate en estos momentos en España, la LOE, quiere asimilar a los públicos en cuanto a planificación administrativa, son aquellos centros de iniciativa privada que existen porque los padres demandan que sus hijos estudien en esos centros y que reciben financiación estatal. Y me gustaría explicar por qué reciben financiación estatal, porque creo que es uno de los puntos clave del debate educativo en este momento. La Constitución a los padres de familia nos reconoce 2 derechos aparte de otros, fundamentales. Uno es el de elegir quién y cómo educa a nuestros hijos, elegir el centro. Y el segundo, el derecho a que la enseñanza que reciben nuestros hijos en el centro que elegimos sea gratuita, en los niveles obligatorios. Por lo tanto, el concierto no es un regalo de la Administración, es la manera de coordinar esos derechos. El niño va, según la Constitución, al centro que yo elija y como tengo derecho a que ahí la enseñanza sea gratis, el Estado tiene que poner dinero vía concierto. Precisamente una de las cosas que no nos gustan nada a los padres de familia de esta ley es que rompe esa unidad de esos 2 derechos. De tal manera que no es obligatorio, conforme a la ley, que el Estado, las comunidades autónomas, den dinero vía concierto al centro que yo elijo, y tampoco es obligatorio que mi elección de centro sea la última palabra, porque entre mi elección y a qué sitio va mi niño a estudiar se interpone por el medio lo que se llama planificación administrativa, que puede decidir otra cosa. Consecuencia, puede darse en la práctica, y así ha sucedido ya y sucede en algunas comunidades autónomas de España, que los padres de familia nos podamos ver obligados a elegir entre uno de los 2 derechos que nos reconoce la Constitución. O bien renunciar a la libertad de elección si el Estado no quiere financiar vía concierto al centro que yo elijo y tener que llevarlo, aunque no me guste, al centro que sí financia el Estado, o al revés,
renunciar a la gratuidad llevando a mi hijo al colegio que yo quiero, pero como el Estado no le pone dinero, ya tengo que pagar yo la enseñanza. Una ley que rompe y puede hacer inviable en la práctica el ejercer a la vez estos dos derechos, libre elección y enseñanza gratuita, es una ley injusta y es una de las causas de discrepancia profunda y de preocupación de las familias españolas con la ley. La enseñanza concertada no es fruto solo del mercado, es fruto de la libertad de elección de los padres sobre cómo y quién queremos que eduque a nuestros hijos. Doña Isabel, ¿solo se educa en la escuela? No, en absoluto. A mí me duele cuando realmente, como es el caso actual, se demuestra que en España hay un fracaso escolar y parece que se cargan la tinta sobre el centro donde se educan nuestros hijos. Pero lo que habría que hacer, un análisis profundo, y mucho más en los momentos en los que se está debatiendo una ley orgánica de educación, se supone, y digo se supone con todas las reservas, para solucionar el fracaso, lo que se llama fracaso escolar, que es lo que nos han dicho, no aquí en España, sino organizaciones de ámbito internacional, de la Unión Europea, en qué posición de fracaso escolar está España, el sistema educativo y por lo tanto los alumnos. Yo quiero demostrar claramente que el fracaso es el fracaso de la sociedad, y cuando hablo de sociedad implico el fracaso de la familia, el fracaso de la escuela, que no tiene herramientas para poder hacer, esto me encanta decirle, el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho, que es dedicar a esos alumnos el tiempo necesario para formar personas, y lo reconoce la ley que se está tramitando en España, la formación integral del alumno. Pero yo desde el ámbito de la consideración de una organización empresarial me gusta defender el trabajo bien hecho que le corresponde a una escuela de cualquier ámbito, atender el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Desde qué ámbitos? El intelectual, el físico y el espiritual. Hay un afán en que alguno de estos ámbitos, y es exactamente, no estoy contenta con el intelectual ni con el físico, pero sobre todo el espiritual se está poniendo una muralla, de manera que ni la sociedad, porque hay una falta total y absoluta de valores, ni la propia familia, que en este momento se detecta un fracaso familiar por esas familias rotas que no pueden transmitir, son los primeros educadores, somos la familia los primeros educadores. Por lo tanto, difícilmente se puede plantear que el fracaso, realmente el rendimiento escolar que tenga un alumno, sea culpa de ese centro. A lo mejor es el menos culpable. Hay una actitud permisiva en todos los ámbitos que hace que el alumno actualmente sea como un reyezuelo que domina la familia, la sociedad y la escuela. Don Luis, hemos dicho antes que es usted miembro del Consejo Escolar del Estado, al igual que algunos de los compañeros, de los contertulios. Háblenos de este órgano. ¿Es consultivo, es ejecutivo? No, es un órgano consultivo donde supuestamente discutimos las propuestas, en este caso de ley, dando el informe de los que representamos a la sociedad. Bien, es cierto que en este gobierno socialista también está brillando por su dictadura, es decir, realmente ha sido muy participativo en apariencia, pero realmente ha sido una apisonadora. O sea, de hecho, los que estamos defendiendo temas tan elementales como la libertad o la calidad, pues hemos visto cómo no salía adelante ninguna propuesta. Le voy a poner algún ejemplo. Allí se discutía algo tan estúpido como que los hijos menores de edad pues puedan de común acuerdo decidir no ir a clase. Bueno, los que nos consideramos personas razonables dijimos que eso no puede ser, que la obligación del estudiante es estudiar. Bueno, pues este tema salió adelante, ¿no? Otro tema importante, la clase de religión. Estamos pidiendo que, como pasa en toda Europa, menos en Francia, pues sea tenida con un trato igual que las demás materias. Pero además llevamos nada menos que 3 millones de firmas, más de 3 millones, al presidente de gobierno, que no los quiso recibir, pese al talante que dice que tiene democrático, bueno, para decir algo tan elemental como que queremos que nuestros hijos sean educados en la religión católica y que esa asignatura sea no un pasatiempo, sino que sea evaluable, que compute. Ni caso.
O sea, esta asignatura se relega a mero pasatiempo. Educación para la ciudadanía. Decimos desde el principio que el gobierno parece ser que quiere enseñar a nuestros hijos la moral, o sea, lo que está bien, lo que está mal, incluso en contradicción con nosotros. Bueno, nosotros, lógicamente, dijimos que de ninguna manera, que ni hablar. Bueno, pues lo han impuesto, ¿no? En este momento yo creo que es terrible. Yo tengo 2 niños pequeños, ¿no? ¿Y qué me preocupa? Pues me preocupa sobre todo que estudien y tengan una buena capacidad y salgan bien instruidos para poder competir y poder tener en su día un buen trabajo que les otorgue calidad de vida y que tengan formación moral, sea de creyentes, católicos o la que fuere, ¿no? En este caso, lógicamente, católico, ¿no? Entiendo que en este momento en España no hay libertad. El Estado español, el gobierno socialista, está arrebatando parcelas a los individuos, no nos deja, como decía Benigno, ni elegir el centro que queremos, ni lo que es más grave, la enseñanza que queremos. Y se está, con una prepotencia notable, ingiriendo en nuestro papel de educadores, que somos los únicos que tenemos derecho a decir cómo hay que educar a nuestros hijos, se están metiendo dentro de nuestras familias a decir incluso lo que está bien y lo que está mal y a pretender dar una educación que va a seguir arrojando fracaso escolar y que no va a dar formación humana importante, porque, mire, fracasar en el tema escolar tiene muchas otras desventajas. Cuando no se estudia, no hay hábito de trabajo, tampoco se crean personas con capacidad de decir que no al gobierno constituido, con capacidad crítica y tantas otras cosas más, ¿no? Muy bien, señores, hay muchos temas planteados. Yo les ruego que vayan interviniendo cuando consideren. Don Antonio. Abundando en algunas de las cuestiones que han salido aquí en estas primeras intervenciones que hemos hecho, a mí profundizaría en el tema del fracaso escolar. El fracaso escolar, como bien se ha dicho por parte de algunos de los intervinientes, es un fracaso de la sociedad en general. Y es un fracaso de la sociedad que trasciende propiamente al contenido de una ley que es desastrosa, en lo que todos estamos de acuerdo, pero es un fracaso motivado del escaso papel que se le otorga hoy en día al profesor y un cambio en la concepción fundamental del papel que tiene ese profesor en la formación de los alumnos. Antes, el profesor era realmente un maestro. Y el concepto de maestro, que puede tener un sinónimo al concepto de profesor, realmente tiene connotaciones y significados muy distintos. Un maestro es un referente para un alumno. Antes, los maestros, los profesores, hace unos años eran referentes para el alumno. Ahora, no, todo lo contrario. Y a eso hemos contribuido el conjunto de la sociedad, hemos contribuido los padres quitándole la propia autoridad a esos maestros en la educación de los hijos. Entonces, estamos en una situación en la cual tenemos que cuestionar, además, ese modelo de sociedad, que hemos sido una sociedad pues, en donde todo vale, donde todo está permitido, en la que el alumno es el dueño del colegio y de la familia y de las decisiones familiares, en la que el profesor, en la que las decisiones del profesor son cuestionadas, ya no solamente por el alumno, todos hemos sido alumnos y hemos sido parcialmente críticos con muchas de las cuestiones que señalaban los profesores, sino que las cuestionan los propios padres, quitándole autoridad al maestro en beneficio de lo que señalan los propios hijos. Yo creo que es un cambio en el modelo de sociedad que debe ser cuestionado. Doña María Rosa. Sí, abundando en este asunto del fracaso escolar, yo creo que tenemos que matizar porque el actual texto de ley va a maquillar el fracaso escolar. ¿Por qué digo eso? Hoy por hoy se mide el fracaso escolar por el número de títulos que se obtienen de graduado en secundaria obligatoria. Pero es que en el actual texto de la ley, como se permite subir la promoción con 3 asignaturas pendientes, se permite obtener el título de graduado en secundaria obligatoria si se considera por el grupo de profesores, el equipo de profesores, que han llegado a hacer suyos los objetivos. Entonces, claro, van a tener más niños, van a tener el título. Pero ojo, en ningún momento se habla de asimilación de contenidos. Los aprendizajes no van a contar a la hora de la promoción de curso ni a la hora de la obtención del título. Creo que eso es de una gravedad suma. Y además a esto añade, como ha salido hace un momento también,
todo lo que se refiere a esos famosos novillos, esa posibilidad que los niños se reúnen y dicen, pues hoy no vamos a clase. Se lo dicen al director, se lo dicen, no le piden permiso, ¿eh? No incurren en ningún tipo de falta, ni leve ni grave, y a la calle, o donde quieran, ¿eh? Lógicamente, y lo decía antes Luis, el mismo texto, o sea, en el mismo artículo, que es el que hace referencia a la LODE, a modificación de la LODE, que es la disposición final primera, en el mismo están las incoherencias de permitir a los alumnos tomar estas decisiones de no asistir a clase, siempre que lo comuniquen al director, que esto es muy grave, pero también cuando habla de los derechos de los padres, dice que los padres tienen derecho a que sus hijos asistan a clase. Y cuando habla de los deberes de los alumnos, se dice que tienen el deber de asistir puntualmente a clase. Entonces quiere decir, y ya lo digo desde el principio, que es una mala ley llena de contradicciones, y desde luego la calidad va a ir mucho más por los suelos, muy mala. Luego, Don Benigno. Sí, incidiendo un poco en los temas que han salido, para los padres de familia, lógicamente, las altas estadísticas de fracaso escolar del sistema educativo español no son estadísticas, son nuestros hijos y sus posibilidades de recibir la enseñanza suficiente para abrirse puertas en la vida. Por lo tanto, cuando alguien legisla, como se está haciendo en este caso, sin afrontar el gravísimo problema de fracaso escolar, lo consideramos casi como una traición a nuestros hijos y a la familia. No es un problema técnico ni de teorías pedagógicas, es que no es justo que nos obligan a que nuestros hijos convivan con porcentajes del fracaso escolar que superan el 25 y el 30%. No es justo, sin más. Por eso yo creo que el sistema pedagógico que ha llevado en España al fracaso escolar, el llamado LOCSE, como decía antes Rosa, cuando se introdujo en el año 90 era un experimento pedagógico que más o menos se llevaba por el mundo. Pero hoy, ese sistema pedagógico que excluye el esfuerzo, la exigencia, la medición, que no sea lo mismo suspender que no suspender, es una imprudencia absoluta porque está abandonado por todo el mundo, porque en todo el mundo ha provocado fracaso escolar. Cuando Blair ganó las elecciones por primera vez en el Reino Unido, este tipo de escuela comprensiva, de no exigencia, no esfuerzo, había sido un programa del Partido Laborista durante decenas de años. Se implantó con un gobierno laborista, empezó a corregirlo Margaret Thatcher antes de que llegase Blair al poder, y cuando Blair llegó al poder hizo una declaración pública en el Parlamento diciendo que renunciaba a esa parte del programa electoral del Partido Laborista que se refería al sistema pedagógico que tenemos en España, porque era consciente de que había sido la causa del fracaso personal de 3 generaciones de escolares británicos. Yo le pediría al gobierno de España que nos olvidemos un poco de partidismos, de quién jugó en el pasado una pedagogía a otra, y que tenga la misma sinceridad. No puede hacer que una nueva generación de españoles, mis hijos, los hijos de Luis, pasen de nuevo por un altísimo riesgo de fracaso escolar por un mantenella y no enmendalla de 4 teóricos de libro sobre sistemas pedagógicos. Que nos deje que los padres decidamos, que somos los que de verdad queremos y nos preocupamos por nuestros hijos, qué es mejor para ellos. Que no se arrogue nadie soberbiamente desde el poder la facultad de decir qué es mejor para mi hijo y que yo no tengo razón, sino que lo tiene el funcionario X. No es razonable, de verdad. Don José Luis. Yo creo que los temas, vamos llegando, yo creo que uno de los grandes problemas de fondo que tenemos en nuestro país es el tema del fracaso escolar, que tiene que ver con un fracaso social, bueno, va mucho más allá. Pero los datos no son significativos, es decir, estamos en los países de la OCDE, y ese reciente informe que tenemos ahí nos dice que estamos los cuartos por la cola, es decir, de 21 países somos en los 17. Es decir, bueno, nos parece que es un tema muy serio, ¿no? En el que estamos hablando de alumnos que no titulan, es decir, muy por debajo de la media de estos países. Entonces, aquí la sensación que tenemos es que la fórmula para remediar o para mejorar esas estadísticas, este gobierno lo que se ha planteado es no poner medios eficaces, es decir, no inventar la instrucción, no incrementar la instrucción y la exigencia de los alumnos, sino simplemente acabar con el dato. Simplemente, es decir, acabar con el dato, todo el mundo mejora, y cumplir, por tanto, con unos compromisos que tienen que ver con la cumbre de Lisboa, digamos, cumplir simplemente desde el punto de vista de los socios comunitarios que España va a tener menos fracaso escolar, que estamos índices superiores al 30%, hay más de un 32% de alumnos que no titulan. Aquí hay varias situaciones. Yo estoy de acuerdo con que la familia tiene que intervenir, pero yo creo que hay una cuestión que en este sistema se ha pervertido mucho, ¿no? Todo el tema de la participación. Yo defiendo una participación importante de los padres en la educación de los hijos. Y tienen que decir, y tienen que participar. Pero no pueden asumir ellos el papel del profesor, ni el profesor el papel del padre. Y aquí se están invirtiendo a veces los roles. Es decir, los padres quieren dirigir los colegios, quieren decir cómo tenemos que enseñar.
Y como ellos están desatendiendo a los hijos, el profesor tiene que después hacer de papá, de mamá, de abuelo y de madre, porque los padres no están en casa en muchos casos. Y que tiene que recoger al niño es el profesor. Oiga, vamos a situar cada uno en el rol que tiene que hacer. El profesor, como educador, tiene que educar en sentido amplio, pero tiene que instruir y tiene que tener mecanismos que refuercen su autoridad en el aula. Los niños demandan autoridad en el aula, lo están demandando y no existe. Y nadie le ayuda al profesor, no se siente respaldado. Un dato escalofriante, qué exagerado, escalofriante de esta norma, es que los padres, a través del Consejo Escolar, pueden revocar la sanción que por una falta grave haya puesto el equipo directivo de un centro a un alumno. ¿Qué principio de autoridad le deja para ejercerla? Entonces, lo que estamos dando cuenta es que al niño se le ha metido en muchos casos en una burbuja de cristal, se le está cuidando, mimando, y todo aquello que tenga que ver con el sacrificio, con el esfuerzo, no existe. Y esta es una parte de esa pedagogía de la que venimos. Es decir, la enseñanza comprensiva que estuvo de moda en algunos países de europeos y que se puso de moda en los años 90 con la aprobación de la LOCSE, cuando la LOCSE arrancó, esos países ya venían de vuelta. Pero aquí parece que hay que experimentar todo para constatar que fracasamos. Y esto es lo triste. Hemos caído en manos, yo no sé si hay aquí alguno o no, pero en manos, lo que digo, de los pedagogos, que teorizan mucho sobre educación y la practican poco, porque bajan poco al aula y se enfrentan con la realidad de los alumnos. Oiga, nosotros como profesores tenemos que educar, pero una parte importante es que tenemos que enseñar a aprender, y quiere decir cómo hay que estudiar, qué tienen que estudiar, que no se regalan los aprobados, que hace falta dedicarnos al trabajo y al estudio, que hace falta el puerto y que aquí nadie regala nada, porque después, cuando acaben sus estudios, tienen que ir a la universidad y llegan como llegan, o tienen que incorporarse al mundo del trabajo, una sociedad competitiva, y no saben competir, y lo digo en el sentido más positivo del término. Es decir, que tiene que ver también con la propia competencia, es decir, la adquisición de conocimientos que tiene que ver. Es decir, por ejemplo, yo como persona, ¿cómo me preparo para competir en la vida? Pero ser alguien con capacidad de hacer y de decidir, tener espíritu crítico. Muchos nos tememos de que esta ley, coloquialmente, yo lo he dicho, lo que viene es a plantear encefalogramas planos, es decir, no motivar a los alumnos, es decir, al aborregamiento. Dicho así, o sea, aborregamiento ilustrado. Es decir, no se quieren formar ciudadanos críticos, no se quieren formar ciudadanos con capacidad de decisión. Es mucho mejor tener una sociedad amorfa, que ese se controla muy bien, y eso es muy propio de determinados gobiernos. Me parece que es un tema muy de fondo lo que estamos planteando, y esto contribuye, lógicamente, al fracaso escolar. Pero insisto, nuestro fracaso escolar no solamente es un fracaso académico, es el fracaso de la sociedad, y es el fracaso de nuestros alumnos, las situaciones de violencia. Esto es tremendo. Podemos hablar que unos niños de 13, 14 años o niñas se dediquen a grabar en un móvil cómo se pega una paliza a un anciano, a un inmigrante, y eso se esté simplemente diciendo, bueno, con 50 euros se resuelve, sale muy barato hacer esas barbaridades. Y es un problema también de la educación, pero es un problema de la sociedad. Muy bien, luego le daremos oportunidad de matizar algunas cuestiones, especialmente ese pequeño ataque a los pedagogos que duele al presentador, pero no vamos a quitar a doña Isabel la posibilidad de intervenir ahora. Yo retomo porque me importa muchísimo la alusión a los profesores, quizá porque, bueno, hasta hace 4 años yo he estado en un aula, toda mi vida. Pero vamos a ver, yo considero que un país es lo que es su educación. Y nos basta, esto está claramente demostrado, nos basta ir al informe, el informe PISA, este informe que se ha elaborado contrastando el sistema, los resultados de los países de la Unión Europea y de otros países. A la cabeza de este informe está Finlandia. Y me gusta aclarar esto por 2 situaciones. Finlandia, en ese ranking de países, a la cabeza, está a la cabeza dentro de los 3 primeros puestos en investigación, desarrollo e innovación. Resulta que también está a la cabeza en lo que es sus rendimientos escolares. Y ahí yo estuve este verano en Finlandia y, claro, me interesa muchísimo, lógicamente, todo lo que se refiere a educación, y el resultado es algo tan sumamente comprensible, porque allí el profesor sigue siendo esa persona con un reconocimiento social, elabora su trabajo dentro del marco de dignidad de la persona que quiere trabajar, hacer su trabajo bien, que tiene tal reconocimiento que es facilísimo educar
desde ese estatus. Yo creo que en España, también en detrimento de la participación mal entendida, nos estamos encontrando como en los colegios concertados, estos que han firmado un acuerdo con la administración para ofrecer a los padres la posibilidad de obtener el tipo de enseñanza que desean de forma gratuita, como bien dice Benigno, establece la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese afán mal entendido de participación nos encontramos que el gobierno se pretende de un centro educativo está constituido por el Consejo Escolar del centro, donde en este Consejo Escolar tienen voz y voto alumnos del colegio para determinar cuestiones, por ejemplo, hemos hablado de sanciones, pero hemos hablado que en ese Consejo Escolar hay que aprobar los presupuestos del colegio, el proyecto educativo, cualquier cuestión que afecte a la vida del centro. Y yo me digo, pero es que ocurre que el titular, los directivos, inclusive con todo mi respeto a los padres, porque yo también tengo hijos, ahora ya nietos, es que un médico tiene que saber, digo un médico, un abogado o un notario del reino, tiene que saber exactamente cómo se da una clase para decir quiero que sea así, así. Si invertimos los términos, cuando un padre de familia lleva a su hijo al médico, va esperando que le atiendan, esperando que dé el mejor resultado el haber recurrido a un profesional. Es que la escuela ha dejado de tener la estimación de profesionales que colaboran con la familia en la educación. Nadie se atrevería a ir a un médico y decir, mire usted, yo ahora a mi hijo le va a revisar la garganta y luego los oídos, pero usted tiene que colocarlo así de tal o... Ese es el error mayúsculo, el que a los alumnos se le da un estatus que se le pone a la altura del profesor. Y vamos, mientras no exista el respeto a quien se ha formado, estudiado, practicado para educar, no vamos a conseguir nada. Si no, tendremos, por desgracia, el país que este sistema educativo nos va a plantear. Y esto, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es algo que preocupa muchísimo, porque el relevo tiene que irse preparando, y el relevo no lo puede constituir estos chavales que actualmente tienen una fabulosa paga el fin de semana, que tienen todo tipo de caprichos y que hacen una vida impositiva, haciendo que hasta las leyes sociales cambien, porque lo que está ocurriendo en España, que yo sepa, no ocurre en otros países, pero en España somos completamente ajenos a ver qué es lo que ha pasado en otros países, y nosotros vamos cuando los demás han rectificado y vienen, no nos sirven. Un punto Don del Luis. Consejo Escolar, un momentito, eso es un punto lo que ha dicho del Consejo Escolar, que es el rey del centro, es el que gobierna el centro. Bueno, pues en las últimas redacciones del texto de la LOE se ha introducido como miembro de derecho del Consejo Escolar de un centro concertado a un representante del ayuntamiento. ¿Eso qué significa? Pues allá donde el ayuntamiento es del mismo planteamiento educativo que el centro, bueno, pues una suma. Pero allá donde el ayuntamiento, el municipio, pues sea de un planteamiento distinto al centro, es introducir por ley un comisario político. Me parece que esta es una de las muchas pruebas que tiene esta ley. Insólito, solo se da en España que en un centro no estatal concertado se meta por ley un representante estatal. Creo que esto es de una gravedad, esto es una dictadura que es imposible que los padres, ni que nadie que estemos convencidos de la necesidad de la educación, lo podamos aceptar. Es el comisario político. Don Luis. Bueno, al hilo de lo que decía, no en esta intervención, sino en la anterior, Rosa de la Cierva, a mí sí que me preocupa que efectivamente con esta ley, con la LOE, con la ley de Zapatero en educación, las clases más desfavorecidas, las personas económicamente más débiles van a sufrir más que nadie. Y pienso mucho en los inmigrantes, sobre todo
en aquellos que son, bueno, pues casi parientes nuestros, ¿no? En Latinoamérica o Hispanoamérica, porque habitualmente los inmigrantes que dejan sus casas y su vida para complicársela más, para tener mejor futuro para sus hijos, quieren que sus hijos especialmente trabajen y estudien y puedan remontar con ese ascenso social lo más alto si quieren sus hijos en la sociedad. Pero claro, si la ley que tienen no les permite una formación, estarán siendo maltratados, o sea, y discriminados por este gobierno, porque no podrán acceder a esa formación que les permitirá en su día tener un asiento laboral importante. Por eso nosotros pedíamos una prueba final de bachillerato, o una reválida, que permitiera convalidar a nivel nacional, que permitiera homologar el nivel de estudios, diciendo, todo el mundo ha alcanzado este nivel y este nivel es suficiente, y así lo rubrica el Estado. Y entonces, bueno, pues eso para los españoles, por supuesto, considero con los mismos derechos a los ciudadanos que están en España, los mismos que los tienen mis hijos. Entonces, bueno, pues la carencia de una prueba nacional hace inviable para estas personas más desfavorecidas el poder acceder luego a puestos de trabajo, a los mejores puestos de trabajo. Más temas. Nos parece que también se habla de los inmigrantes por el gobierno Zapatero como si fueran objetos a repartir, ¿no? Son ciudadanos como nosotros y tienen derecho a elegir el centro que quieren para sus hijos, como decía Benigno, y la educación que quieren recibir. Estoy hablando también de Hispanoamérica, hay muchos más también, pero también comparten la lengua, comparten nuestra religión, y sin embargo se les está impidiendo que accedan, por ejemplo, a centros concertados. Se está masivamente dirigiendo a colegios públicos, contra los que no tengo nada, obviamente, pero claro, hay que dejar decidir también a los ciudadanos de Hispanoamérica. Y ya, por un tema, haciendo referencia a la intervención de Isabel Bazo, presidenta de la CECE, claro, la culpa es de todos, no solamente de las familias. Es decir, ¿las familias en qué son culpables? Hombre, pues de falta de implicación. Tienen que implicarse más y trabajar más con el profesor, respetando su autoridad y colaborando, ¿no? ¿De qué es culpable el gobierno? Bueno, de muchísimas atrocidades en educación, pero también, por supuesto, de no facilitar leyes que promuevan la conciliación, que permita que los padres vayamos a ver al tutor o a los profesores. Claro, si nos ponen unos horarios incompatibles con el trabajo, difícilmente. Los profesores, hombre, los profesores hay de todo, ¿no? Lamentablemente, tenemos un profesorado muy desmotivado. Creo que José Luis lo podrá decir mejor que yo, con un gran abandono y temprano abandono de su profesión, consecuencia de la violencia escolar tremenda, que cada día crece más en España, en escuela y en familia, consecuencia también posiblemente de que no son respetados por su valía por el gobierno, sino se les respeta más ideológicamente. En fin, hay muchísimas causas, pero quizá la más importante es que la izquierda en España tradicionalmente, y no pertenezco a ningún partido, ha empleado la educación para conformar a nuestros hijos como futuros votantes, ¿no? Lo cual es una atrocidad, pero está demostrándose que es así. Y esto es hurtar los derechos, las libertades y sobre todo nuestra función y nuestro deber, que es educar a nuestros hijos según nuestros criterios. Entonces, esto es gravísimo. En este momento en España hay una situación educativa y en demás ámbitos grave, pero además que se quiere exportar. Y se quiere exportar a Sudamérica, bueno, en el laicismo, que pretende que todo el mundo tengamos las creencias que tenga el gobierno de turno, lo cual es, bueno, de una dictadura terrible. O sea, es la democracia entre comillas, pero la democracia formal, porque no hay democracia real. Bueno, entonces me parece que todos deberíamos tener la humildad de saber que debemos colaborar, pero claro, con un gobierno que le interesa más formar votantes que formar gente, valga la redundancia, formada, pues poco hay que hacer, ¿no? Y pese a eso obtuvimos 2 millones de personas, nada menos, estuvieron en la Puerta de Alcalá pidiendo, oiga, ¿se imagina 2 millones de familias, 2 millones de personas, y muchas que no pudieran venir, pidiendo no al fracaso escolar, o sea, que queremos que nuestros hijos les estimule, que queremos que trabajen más, pidiendo prestigio del profesorado y pidiendo libertad, en el siglo XXI en España, pidiendo libertad, cantando por la libertad? Hay varias palabras pedidas. Empezamos con don Antonio. Sí, decíamos anteriormente lo del reflejo de la sociedad se transmite evidentemente en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo. Buen ejemplo es lo que señalabas anteriormente respecto a que aquí vale todo. Si te apetece pegar al vecino, tengas 14 o 15 años, pues le pegas tranquilamente porque 50 euros cualquier niño hoy en día los tiene tranquilamente. Entonces, ¿cómo va a tener autoridad ese profesor si no hay autoridad en los diferentes niveles? Y evidentemente a mí me preocupa
como vicerrector de una universidad, como profesor, en definitiva, de una universidad, que lo he sido también de una universidad pública, es decir, que yo conozco los dos ámbitos, público y privado, de la enseñanza universitaria, pues me preocupa enormemente cómo llega el alumnado, porque en la universidad el concepto de maestro no es tan significativo como en los periodos de formación de los alumnos cuando tienen unas edades tempranas. Un alumno que te llega con 18 años en la universidad, ya poco puedes hacer en su formación no académica, es decir, en su formación personal, en su formación en determinados valores. Puedes apuntalar muchas de las cosas que vienen heredadas de otros tipos de enseñanza. Por tanto, a mí me parece fundamental que haya una corrección en la línea de la normativa escolar, en la línea como se está apuntando en este debate, es decir, dar un mayor protagonismo, una mayor importancia al profesor como educador, como maestro, como responsable ante la sociedad, en definitiva, como responsable ante la sociedad, y no la situación que estamos viviendo ahora mismo, que es una situación que el propio profesor se lava las manos porque no tiene elementos para disciplinar al alumno, ¿no? Yo creo que sobre eso la ley tendría que incidir muchísimo más. Don José Luis. Bueno, simplemente un dato cuando se comentaba de Finlandia, ¿no? Y el papel del profesorado. En Finlandia no todo el mundo puede ser profesor. Y esto es importante, es decir, solo los mejores. Los mejores expedientes son los que pueden ir a carrera de magisterio, ser profesores. Me parece que es un dato muy significativo de la valoración social que el profesorado tiene en Finlandia. Es decir, a partir de 8,5, quien acredita ese expediente puede ser. Y sobre esas personas se va a encargar la educación de los niños. Me parece que eso es empezar a poner las cosas en su sitio. Es decir, no vale todo. Y en España, para bien o para mal, en muchos casos, la profesión de docente, de maestro, ha recaído no en una cuestión vocacional, sino simplemente instrumental. Y ha habido mucha ave de paso mucha ave de paso que no ha tenido esa formación, esa vocación, o lo que es más importante, y luego no se ha encontrado con los apoyos de la sociedad, de la propia dirección del centro, que es clave. Es decir, el profesor tiene que funcionar y tiene que sentirse apoyado por la dirección, una dirección que ejerza. Eso en los centros concertados, bueno, más o menos. La red pública, los colegios públicos, no existe. Simplemente están desprotegidos. Y esto es muy triste, porque hay gente estupenda, hay gente que quiere sacar adelante los centros, pero no se les deja, simplemente por lo que es la propia burocracia de la administración. ¿Quién manda realmente? ¿Quién dirige un centro y con qué capacidad tiene? Si no puedes mantener la disciplina, si no puedes sancionar, si no puedes ordenar. Bueno, esto es una situación triste. Uno ve los datos de situaciones de estrés, de crisis de ansiedad en profesorado. Y esto, lo malo es que se va trasladando a los colegios concertados, porque los alumnos no se seleccionan, son los mismos. Y la zona va por barrios. Es decir, donde la población inmigrante o la población con especiales dificultades no cae en determinado barrio por casualidad, ¿no? Está lo que ha pasado siempre, la población tiende a aglutinarse, a juntarse en función del conocimiento de la lengua, de unas costumbres, y eso hace que se vayan formando determinadas situaciones conflictivas, más o menos, o eso se aborda con seriedad, o no hay manera. Lo que no vale es hacer demagogia. Y a este gobierno nosotros lo hemos dicho, y le emplazamos: oiga, déjese de instrumentalizar la educación. Sentémonos a hablar de los problemas de la educación, de cómo enfrentamos, hagamos un diagnóstico. Estos son los problemas, ¿cómo los solucionamos? Y hablemos, Y no vamos a jugar de que este determinado artículo, más o menos en función de los apoyos parlamentarios y de los cambalaches políticos. Que en este país, tristemente, la educación se ha utilizado como moneda de cambio de acuerdos políticos, o de adquirir más o menos mayorías en el Parlamento. Bueno, ya está bien. Nos parece que esto es un tema de calado. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de la educación, vamos a poner las necesidades del sistema y vamos a ver cómo y de qué manera las remediamos. Y comprometámonos todos a eso. Lo que no vale decir es que el sistema está mal y ahora ¿qué hacemos? Bueno, esta ley no soluciona, porque no crea ámbitos de libertad. Lo que hace es, con las dificultades, distribuirlas. Muy fuerte, lo que dice la ley. En un momento determinado. Cuando habla, sobre todo, se ha dulcificado. Pero en un texto de los primeros borradores, los alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos con necesidades de apoyo educativo, los alumnos emigrantes, se les trataba como dificultades que había que distribuir. Eso denota muy poco respeto por las personas. Oiga, las dificultades, si existen, se afrontan y se solucionan, pero no se distribuyen. Esto, demagógicamente hablando, es como si decimos que en Madrid o en Cataluña hay más emigrantes que en Galicia. Entonces, oiga, distribuyamos la población inmigrante equitativamente. ¿Con qué criterio?
simplemente de un reparto. O sea, lo que tiene que hacer el sistema educativo es atender a los alumnos allí donde están. Y donde están es donde los padres quieren que estén. Y lo que tiene que poner son los medios para que sean correctamente atendidos. Y no hacer discriminación, porque a algunos centros se les dota de más medios que a otros. Y luego exigir que todos cumplan lo mismo. Lo que hay que hacer es ser equitativos en el reparto de los medios, para poder atender correctamente a los alumnos. Una ley que no esté basada en la libertad, será una ley que esté conduciendo siempre al fracaso escolar. Y esto es así. Porque sin libertad no habrá calidad. Porque sin libertad no habrá posibilidades de educar. ¿Cómo se entiende una educación sin libertad? Bueno, que alguien me lo explique. De luego, yo no lo entiendo. Don Benigno. Sí, conecto con las últimas palabras de José Luis y con un tema que planteó antes muy bien Luis Carbonell. Y es, en este sistema educativo que, como se ve, no gusta ni a profesores, ni a padres, a los alumnos tampoco, porque les lleva al fracaso escolar, ni a los centros, que no se sienten cómodos con la ley, se está produciendo algo que a los padres de familia yo creo que nos preocupa mucho y que debe ser un motivo, en la línea de lo que decía Luis, para que nos impliquemos muy activamente en colaborar con los profesores en la educación de nuestros hijos. Y es lo siguiente: nuestros hijos llegan a la escuela y salen de la escuela, pero cuando llegan, mientras están en la escuela, y cuando salen, siguen estando en la familia. Y por lo tanto no es indiferente para la familia, como es lógico y aparte del cariño que tengamos a nuestros hijos, que se enseña a los hijos en la escuela. Pongo algún ejemplo. Si a mi hijo, por ejemplo, en la escuela, en contra de mi criterio, que soy una persona convencida de que la sexualidad debe ser ejercitada en un marco de responsabilidad, se le enseña que en materia sexual todo vale y que no hay un criterio objetivo para distinguir conductas mejores o peores, luego, si mi hija se queda embarazada por seguir esos criterios, quien tiene que hacer frente a ese problema soy yo, no el profesor que se lo ha enseñado. Si a mi hijo se le enseña en la escuela el relativismo moral, tan de moda hoy día, es decir, que no hay un criterio objetivo para distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y me sale un auténtico cafre que luego no distingue entre respetar a las personas y no respetarlas, entre respetar la propiedad ajena o no respetarla, quien asume ese problema luego históricamente es mi hijo, por supuesto, y yo como su padre. Por lo tanto, nadie más que yo como padre, nadie más que los padres, tenemos derecho, de verdad, a decidir con qué criterios morales y éticos se educan a nuestros hijos. Y me parece que ese tema es muy importante en la relación profesores y centros-padres. Y meto esto en el abanico de lo que la ley establece respecto a la asignatura de religión y la de ciudadanía, porque son dos concreciones muy concretas de esta preocupación por la formación moral. El 85% de los padres, porque les da la gana en España, han dicho que quieren que sus hijos se eduquen religiosamente. Y el gobierno viene y en la ley excluye la religión del currículum escolar. Bueno, pero bueno, ¿por qué? Si el 85% de los padres lo quieren, ¿quién es usted, gobierno o pedagogo del gobierno, para decir que no? Lo que es un derecho de los padres educar a sus hijos en religión lo convierte en una consecuencia del acuerdo con la Santa Sede. No, perdón, es un derecho mío, porque soy padre. Y porque de qué criterios morales y religiosos tenga mi hijo, luego las consecuencias las voy a pagar yo, no el ministro de turno. Si mi hijo va a un correccional a los 17 años, o si viola a una niñita a los 18, la ministra no querrá saber nada, pero yo sí voy a tener que saber. Por lo tanto, es indigno e injusto que el ministro diga con qué criterios morales se forma a mi hijo, cuando luego las consecuencias vamos a arrostrarlas mi hijo y yo. Y educación para la ciudadanía y a cabo. Es casi sarcástico, kafkiano, que la ley no deje que mis hijos se eduquen conforme a mis convicciones morales, religión fuera de la escuela, e introduzca en el mismo texto legal una formación moral bajo la responsabilidad que define el Estado, la educación para la ciudadanía. Entonces, si se hiciesen las cosas por separado, resultaría menos ofensivo. Pero no dejarme educarlo conforme a mis convicciones y hacer que se eduque conforme a las convicciones del ministro de turno, a la vez y en la misma ley, me parece que ya es innecesariamente hasta ofensivo, no sé qué término utilizar. Este es uno de los temas más graves del sistema educativo español y que creo, y vuelvo a la idea que dije al principio, que debe llevarnos a los padres, como dijo antes Luis, de verdad a tomarnos muy seriamente la presencia en los centros escolares, el contacto con los profesores, la formación de asociaciones de padres, porque no podemos dejar la educación última, la fundamental de nuestros hijos, en manos de nadie. Es nuestra responsabilidad. Profesores y colegios son instrumentos para ayudarnos a nosotros, pero la responsabilidad es nuestra. Me obligan a intervenir de nuevo. Segunda mención peyorativa, negativa sobre los pedagogos. ¿No hay pedagogos buenos, señores? Claro que sí. La excepción confirma la regla. Los que asesoran al gobierno creo que no. Otros. Don Luis. Me ha parecido totalmente, por supuesto, de acuerdo con lo que dice Benigno. Incluso voy a robar un ejemplo de alguien de vosotros en el que decía que si los padres quisiéramos que nuestros hijos estudiaran flauta, es obligación de los poderes públicos dar flauta, o sea, dar clases de flauta. ¿Por qué? Porque somos los únicos que tenemos derecho a exigir cómo educar a nuestros hijos. Bueno, es un poco exagerado, pero bien, aquí oyéndonos hablar parece que todo el momento que estamos pasando sea negativo, terrible y pésimo. Y es verdad. Lo que pasa es que, bueno, frente a esto, presumiblemente va a salir adelante una ley
con la que está en contra la mayor parte de la sociedad. 2 millones de personas son un montón de personas, de familias preocupadas. Y como eso de que no hay mal que por bien no venga, lo cierto es que Zapatero ha conseguido que muchas familias que no están preocupadas por la educación lo estén. Esto es importante ya, porque bueno, desde aquí estoy invitando a todas las familias que se unan a la plataforma del 12 de noviembre, a los que ya convocamos aquella manifestación que fue épica y consiguió que el señor Zapatero por fin recibiera al pueblo, y que se tome todo el mundo en cuenta que todos tenemos responsabilidades y que nosotros no podemos ser el cero a la izquierda y que solamente vamos para pagar impuestos y que luego el gobierno haga lo que le dé la gana con la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces el momento es muy importante. Yo creo que España en la sociedad se está armando ideológicamente, en el sentido de que está siendo consciente de que un gobierno no es el dueño de nuestras vidas y que es necesario tomar partido y decidir en la sociedad, implicarse socialmente, porque nos da de ello, bueno, la formación, no solo la instrucción de nuestros hijos, sino también la formación moral y tantas otras cosas más que están en este momento pasando en España y que nos está retrotrayendo pues, a las dictaduras más pues, a castristas y parecidas, ¿no? Lamentablemente creo honestamente que es así. Doña Isabel, veo que no recogen ustedes el guante. Realmente, no, repito la pregunta. Estamos defendiendo a ultranza el papel de todos los profesionales, de todos los estamentos involucrados. ¿Por qué se ataca sistemáticamente a los pedagogos? ¿Por qué se ataca? Pues quizá por un mal planteamiento. Entendemos que una ley orgánica de educación, que es un derecho fundamental, tiene que apoyarse en informes que hayan dado. Lo que está ocurriendo en España es que precisamente las personas que estamos totalmente vinculadas a educación de un ámbito y de otro, no se tiene en cuenta las realidades. Por lo tanto, lo que sí nos llega es que hay estudios de pedagogos que son en los que el Ministerio se está apoyando. Yo lo que sí creo es que realmente existen en todos los ámbitos personas conscientes de la realidad y personas al servicio de un criterio político, porque a nadie en absoluto le entra en la cabeza que si lo que se busca es solucionar el problema social, solucionar el problema escolar, se haya dictaminado una ley de las características que tiene esta, que funciona y se van incluyendo modificaciones al texto original, que cada vez empeora y no soluciona las cuestiones. Respeto totalmente a los pedagogos como respeto a los padres o respeto a los profesores o a cualquier otro ámbito, pero ninguna de estas personas individualmente merecerán ese respeto si realmente están utilizando su capacidad en desviar las soluciones del fondo de la cuestión. Entonces, sí sabemos que en otros gobiernos anteriores que han influido, basándose a la pedagogía, esto es lo que conviene. Se puede entender que no haya forma de saber los conocimientos. Uno sabe la ley del anterior partido socialista, la palabra examen, y además nos habituamos. Hacer un examen era en contra de todo criterio. A los niños no había que enseñarles a memorizar, sino que allí estaban las bibliotecas para que investigaran, que era muchísimo más importante investigar que fomentar una capacidad que tiene el ser humano, que es la memoria. Entonces, todas estas cuestiones siempre han tenido la base de unos informes pedagógicos que aconsejaban aquello. Por eso no estamos de forma global en contra de ningún profesional, sino que vemos que ha habido manos profesionales, manos negras, que han querido cambiar el sistema educativo planteando criterios más apoyados en cuestiones políticas. Todos sabemos, los que estamos aquí, que esas modificaciones que se van haciendo en la ley, y siempre se nos vende que es para mejorar, que es una ley de libertad, que es una ley realmente que va a la formación integral del alumno, que nos va a colocar en una situación fenomenal. Todos sabemos que las modificaciones se deben a pactos políticos solo con ese criterio. Por lo tanto,
Insisto, no vamos en contra de nadie, pero sí planteamos la actitud de determinadas personas. Sí, sí. Claro, vamos a ver, no es una cuestión tanto del pedagogo como tal, sino de determinadas escuelas pedagógicas y, por tanto, de cómo se aplica determinada pedagogía. Es que parece o no. que son los pedagogos Sí, los no que es- hacen la ley. no, Y creo por que estamos tanto, me parece que la confundiendo cuestión... No, pero sí que a es los cierto televidentes. que ha triunfado en un momento determinado un tipo de pedagogía y que ha sido aplicado, obviamente, por determinados pedagogos. Y que muchas veces estas cosas no tienen que ver con la realidad, sino simplemente con diseños irreales. Y cuando un diseño irreal se quiere llevar al aula, fracasa. Y este es el tema de fondo que se ha planteado. Pero si usted me habla de la pedagogía del esfuerzo, a lo mejor estamos de acuerdo. Si el tema es hablar simplemente de un conduccionismo del niño hacia la excelencia en base a ningún tipo de esfuerzo y sacrificio, de que el niño es un bien preciado, que no hay que tocarle ni que se moleste, y cuando lo que se relativiza es la propia adquisición de conocimiento, donde no hay certezas, sino simplemente opinión, y busquemos una síntesis superadora intermedia, bueno, claro, así es muy difícil de que se aprenda. Pero ese es el planteamiento de algunos pedagogos, planteamiento que se ha imperado y se ha puesto en manifiesto a lo largo del desarrollo de muchas materias de la LOCSE. Y eso ha llevado, lógicamente, a un déficit de conocimientos. Por eso decimos que hemos caído en la tiranía de algunos pedagogos, no tanto en cuanto a la profesión, sino a un desarrollo de determinada pedagogía, que nos parece que puede haber otras, como en todo. Pero yo sí que me parece un elemento que no ha salido mucho y me preocupa de esta norma también, y es el proceso de descentralización de la educación. Me parece que desde el respeto a las competencias que obviamente tienen las comunidades autónomas, y me parece que puede ser hasta positivo, yo creo que si a veces nos quejamos de que la educación está sometida a los vaivenes del gobierno de turno en el ámbito, con esta ley eso se va a trasladar a las comunidades autónomas. Y por tanto ya no es negarles el ejercicio de sus competencias, sino que el cómo las ejerzan y por tanto cómo se traduzca después en el servicio a la sociedad va a determinarse por el color político. Y por tanto, el partidismo no se va a traducir solamente en el gobierno central, que va a tener muy poca capacidad, sino que va a acabar dependiendo del gobierno de turno de cada comunidad autónoma. Y eso sí que realmente puede ser sangrante, que en función del lugar de residencia se tengan más o menos derechos, que en función del lugar de residencia se reciba una mejor o peor educación. Eso también va en contra de los propios principios constitucionales. Y aquí no se trata de decir, comunidad autónoma no ejerce sus competencias, no, ejérzalas, pero para todos. Y no meta usted, a la hora de ejercerlas, el tinte político, porque si es gobierno autonómico, lo es de todos los ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma, y no solamente de una parte. Por lo tanto, me parece que este problema se puede multiplicar por 17 en lo que estamos viendo. No, ojalá no fuese así, Sí, pero... yo quería, sabiendo que este tema no está cerrado porque podríamos tener muchas sesiones, pero quiero tratar otro asunto, y es que, aunque parezca mentira, esta ley es una amenaza a los centros concertados. ¿Por qué? Y además no todo el mundo se está dando cuenta, incluso gente que está implicada en los centros concertados. ¿Por qué? Primero, se homologa a los centros no estatales concertados con los centros estatales o centros públicos. Se homologa, ¿por qué? Porque se considera que ambos centros lo que ofrecen es el servicio público de la educación. Y según la legislación española, hablar de servicio público en la educación significa que el dueño, el gerente, el gestor es el poder público y que únicamente concede a la institución privada una función subsidiaria. El día que el poder público considere que no le hace falta porque tiene posibilidades para hacerlo directamente, pues lo deja. Entonces no se da cuenta ahora mismo algunos titulares de centros concertados que esta ley es una amenaza contra ellos. Pero no solamente con eso, sino también lo característico de los centros no estatales concertados es el derecho a establecer un carácter propio del centro, amparado por la Constitución, por varias sentencias del Tribunal Constitucional con motivo de la LOECE y de la LODE en 81-85. Se dice que el titular tiene derecho a establecer el carácter propio. Se dice que los alumnos, los padres, tienen el deber de respetarlo. Pero también se dice que el centro tiene que respetar otros derechos y deberes que tienen también los padres de los centros. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Un padre, por supuesto, hay que respetarle sus derechos y deberes constitucionales fundamentales, pero lo suyo no es ir a un centro, elegir un centro donde se da una educación que va en contra de sus principios fundamentales. O sea, si yo tengo una religión islámica, lo mío no es elegir para mi hijo un centro católico. Pero si yo, titular de un centro católico,
tengo deber, tengo derecho a establecer mi carácter propio, pero a su vez tengo que respetar, y es que es muy respetable ese derecho fundamental, pero no es ese el centro donde tienen que ir. Es decir, yo creo que no se están dando cuenta, o no nos estamos dando cuenta en la sociedad española en este momento, que esto es único en Europa. Esto que está pasando en España es único. Que a la enseñanza no estatal se la considere servicio público, es decir, que ahí el dueño es el Estado y que los utiliza como meros gestores, esto creo que tiene a medio plazo, no a largo plazo, un peligro impresionante, impresionante. Y luego, si yo tengo un centro concertado y tengo mi carácter propio, pero tanto por la educación como por la ciudadanía, que estamos teniendo noticias últimamente, cómo se están dando las orientaciones desde la Universidad Carlos III en la Cátedra de Laicidad, que se está elaborando el contenido de esta asignatura. A Dios ni se le menciona, porque no importa, no tiene ninguna trascendencia en la sociedad española. Señor mío, si yo, centro privado concertado, tengo un carácter propio basado en los valores del Evangelio, será imposible que en mi centro se pueda implantar esa asignatura, que por cierto, así como la enseñanza de la religión no tiene estatuto académico alguno en este momento, se reconoce, como decía antes Benigno, a los acuerdos Iglesia-Estado, no se reconoce un derecho fundamental prioritario a cualquier normativa jurídica. Entonces, bueno, pues si yo soy titular, realmente haré todos los recursos necesarios, presentaré mi objeción de conciencia como titular, al menos deberé hacerlo así si quiero que mi centro se mantenga tal como yo lo he querido fundar. Y el padre lo mismo, si ha elegido este colegio por el tipo de educación, sus valores, convicciones religiosas, pues no podrá tolerar que se le estén inculcando una moral de Estado, que no tenemos más que hacer la enumeración de las leyes que se están dando en este momento en España, de matrimonio homosexuales, de aborto libre, divorcio a la carta, investigación con células madre, la preparación de las leyes de eutanasia, por ejemplo, pues ciertamente es absolutamente imposible. Por eso lo digo y lo repito, lamentablemente, que así como me preocupa sobre todo la escuela pública por la falta de calidad que va a tener, me preocupa también la enseñanza concertada, porque esta ley solapadamente es una amenaza radical. Don Luis, estamos fuera de tiempo. Tiene medio minuto. Bueno, en primer lugar, decir que esta ley, aparte de no respetar la libertad de las familias, no respeta al profesor, ¿no? Y más se puede respetar cuando se permite que el Consejo Escolar del centro, como se ha dicho, le diga lo contrario, o quite la sanción que haya podido poner, o, en definitiva, menoscaba su autoridad. No, y luego, por un tema que creo que es importante en lo que decía la Rosa, que llegue a las familias. Esto es tan grave como que en Castilla-La Mancha, aunque sea un ejemplo fuerte y duro, se repartió la guía de la sexualidad en la que recibían niñas por debajo de los 16 años, donde se enseñaba cómo masturbarse mutuamente, ¿no? Temas parecidos. Esto es algo demencial, brutal, o cómo tener relaciones. Esto es un ejemplo de injerencia del Estado en los derechos de los padres, ¿no? Y esto es gravísimo, porque incide en educar a nuestros hijos en contra de nuestros principios. Y he puesto este ejemplo porque frente a la gran movilización que hubo de CONCAPA y otras instituciones, retiraron, parece ser rápidamente, estas publicaciones que en número de 16.000, quiero recordar, se habían repartido. Bueno, pues este es un camino que ha empezado esa comunidad, pero que Zapatero quiere hacerlo, por lo visto, extensible al resto del país, ¿no? Estamos fuera de tiempo, lo siento, sé que es un tema abierto, que es un tema interesante, que nos preocupa a todos. Asuntos como la convergencia europea no han salido, creo que también deberíamos debatirlos en un próximo programa. Si estamos en una Unión Europea con sistemas educativos tan diversos, tan distintos, es posible que se produzca esa convergencia. No hemos hablado de los títulos, no hemos hablado de... Bueno, creo que hemos hablado, pero poco, de los pobres pedagogos, un colectivo al que quiero enviarles aquí un cariñoso saludo. Pero esto nos demuestra que hemos acertado con la elección del tema y con los invitados. Nada más, señores y señoras. Hasta aquí tiempo de tertulia que hoy les ha ofrecido el programa titulado La educación en España y en Europa. Nos han acompañado los siguientes invitados. Don Antonio Calvo Bernardino. Doña María Rosa de la Cierva y de Oces, don José Luis Fernández Santillana, don Benigno Blanco Rodríguez, doña Isabel
Bazo Sánchez y don Luis Carbonell Pintanel. Gracias y hasta siempre.